Orar es un aprendizaje. Aprendemos cuando observamos a otras personas y practicamos. En el episodio de hoy vamos a reflexionar en la experiencia del patriarca Job y vamos a extraer lecciones importantes sobre la oración. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, yo tengo en mis manos una revista muy especial. Es la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Es una nueva revista que estamos lanzando ahora para que tú puedas conocer más acerca de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la oración y sobre ese tema hay muchas preguntas. ¿Será que Dios nos escucha? ¿Será que Él está con nosotros en medio de las dificultades? ¿Será que Él escucha todas las oraciones que hacemos? ¿Tú quieres saber más al respecto de este tema? Entonces solicita esta revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Tan solamente ingresa a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y cuando ingreses allí, tú vas a poder escoger esta revista y vas a abrir o vas a tener que llenar un registro con todos tus datos para que podamos hacerte llegar la revista a tus manos. Si estás dentro de los 7 países de Sudamérica, tú recibirás posiblemente esta revista en formato físico. Y si estás fuera de Sudamérica, tienes la opción de descargarlo en PDF o estudiar también todas las videoaulas allí en nuestra página web. Entonces, amigo, amiga, yo espero que en este momento tú puedas ingresar a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. O también puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 y a través del WhatsApp nosotros te ayudaremos a solicitar tu revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Orar es un aprendizaje. Aprendemos a hacer algo cuando observamos lo que otros hacen y lo ponemos en práctica. La historia del patriarca Job nos ayuda a comprender mejor la oración. La oración está presente a lo largo de todo el libro. Cuando profundizamos en la oración de Job, podemos aprender mucho sobre esta disciplina cristiana tan importante pero tan poco utilizada por nosotros. Estudiemos juntos las lecciones valiosas que podemos practicar al momento de orar. La historia de Job es conocida por ser una historia de sufrimiento. En el sufrimiento, 2 acciones opuestas son frecuentes. Hay personas que se rebelan contra Dios y lo abandonan y pierden la voluntad de orar. Por el contrario, hay otras personas que aprovechan los momentos más difíciles de la vida para profundizar en el diálogo con el Señor, y este es el caso de Job. A pesar de que no encontremos inmediatamente las respuestas que buscamos, es crucial que continuemos orando. Y esto aprendemos de Job. La primera alusión a la oración se encuentra en el capítulo 1, versículo 5, antes de que le ocurrieran todas las desgracias. Dice, Job oraba todos los días. Leamos ese verso. Dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la invitación, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando llegó la adversidad, Job continuó orando. Algunos capítulos después, en el capítulo 6, versículos 8 y 9, Job le pidió a Dios que le quitara la vida porque su sufrimiento era demasiado grande. El texto dice, ¿cómo quisiera
que Dios me escuchara y que me concediera lo que más anhelo. Cómo quisiera que Dios me quitara la vida, que descargara su mano y me hiciera morir. Pero a pesar de que Dios no le concedió ese deseo, es decir, el deseo de morir, Job continuó orando. Si no hubiera orado, Job habría perecido, pero persistió en la oración. En el libro de Job, capítulo 16, versículo 17, encontramos que el patriarca recalca que su oración es pura. Él dice así: sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Aquí, cuando Job dice que su oración es pura, algunas versiones traducen como sincera. Aunque Job no recibía respuesta, continuaba orando con un corazón sincero, con la esperanza de recibir algún día la respuesta divina. Y aunque la respuesta a sus preguntas nunca llegó, sí llegó la liberación divina. Y la liberación divina llegó luego de que hubo orado. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Pero la oración constante que se aferra a las promesas divinas, esa es la oración que él tenía. Con la oración viene la solución. Otro de los temas de la oración de Job es el perdón a sus amigos y la conversión de ellos. Estamos hablando de la oración intercesora. ¿Qué es la oración intercesora? Es la oración, es el pedido o la súplica que se eleva en favor de otro. En la oración intercesora se busca el beneficio de la otra persona. Mira lo que dice Job capítulo 42, versículos 7 al 9. Mira lo que dice el texto bíblico. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Dios estaba interesado en perdonar a los amigos de Job por todas las blasfemias que habían proferido. Pero la intercesión del patriarca fue fundamental para que el corazón de sus amigos se conmoviera. El resultado fue la salvación de sus vidas, porque la misericordia de Dios está interesada en perdonar a todos. Sin lugar a dudas, la oración desinteresada de Job marcó toda la diferencia en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Pero, ¿por qué la oración intercesora es tan importante? ¿Por qué la oración intercesora marca la vida de las personas? ¿Sabes por qué? Porque cuando intercedemos, cuando oramos en favor de los demás, le pedimos a Dios que obre en la vida de ellos. Esto es importante porque Dios es quien transforma el corazón y trae salvación. Esto no quiere decir que si intercedemos por otros, ellos se salvarán automáticamente. Mucho tiene que ver la respuesta de la persona, pero solo Dios puede obrar los milagros que posibilitan que una persona elija la salvación. Otro texto en el libro de Job que nos habla con profundidad sobre la oración se encuentra en Job capítulo 42, versículo 10. Leámoslo juntos. Dice así: cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo empezó entonces a cambiar la situación de Job? Cuando él empezó a orar. Pero fíjate en el detalle, fue cuando Job empezó a orar por sus amigos.
Aunque tenía una necesidad imperiosa de orar, el patriarca se dio cuenta de que tenía que llevar una vida de oración que no fuera egoísta. Incluso en un estado deplorable, Job no dejó de hacer la voluntad de Dios y oró por sus amigos. El hecho de que Job quitara el enfoque de sus propios problemas y lo pusiera en Dios y en su prójimo marcó la diferencia a la hora de cambiar su situación. Esta es una lección que debemos aprender. Cuando atravesamos por problemas, nuestra tendencia es orar cada vez más por nosotros mismos y menos por los demás, lo cual no está mal. Pero debemos recordar que Dios espera que no convirtamos nuestros momentos de oración en una mera repetición de pedidos egoístas. Orar por los demás trae sanidad y restauración no solo para la otra persona, sino también a nosotros mismos. Hay otro detalle en la oración de Job. Las cosas solo empezaron a cambiar cuando se dio cuenta de que la atención debía centrarse en Dios y no en él. Por un buen tiempo, Job se había centrado en lo injusto de su sufrimiento y en lo injusto del trato de sus amigos hacia él. Sin embargo, ahora Job quitó el enfoque de sí mismo y de sus amigos y lo puso en lo alto, en Dios. Mira lo que dice Job a Dios en el capítulo 42, versículos 2 al 6. Dice así: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Mientras Job hablaba con los hombres, sus problemas aumentaron, pero cuando comenzó a hablar con Dios, sus problemas se resolvían o comenzaron a resolverse. La grandeza de Dios empequeñecía los problemas de Job. Hablar con Dios marcó toda la diferencia. La oración no puede ser el último recurso cuando tenemos problemas. Tiene que ser el primer recurso. Ahora haremos una breve pausa, no cambies de canal y ya volvemos con más en Fe para Hoy. Continuando con nuestro episodio del día de hoy, estamos hablando acerca de la oración y la fe en el contexto de la historia de Job. Otro punto importante sobre la oración es que debemos orar reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando hacemos esto, nuestras oraciones se tornan más eficaces y más poderosas. Job lo comprendió. Mira lo que dice Job capítulo 42 versículos del 1 al 6. Dice el texto así: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Siempre debemos orar reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nunca debemos orar con arrogancia, pretendiendo que sabemos más que Dios. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 40, versículo 13 y versículo 14, dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia
o le mostró la senda de la prudencia? La oración que transforma comienza cuando reconocemos nuestra pequeñez, cuando reconocemos que somos pequeños y reconocemos la grandeza del Señor, cuando reconocemos nuestra necedad y la sabiduría de Dios, cuando reconocemos la grandeza de Dios y le dejamos entrar en nuestras vidas. En ese momento nuestras oraciones se llenan de poder y el Señor toma el control y empieza a obrar maravillas. En el libro de Job encontramos también otra lección de cómo debemos orar. Debemos orar con humildad y sinceridad. Orar con humildad significa reconocer que ante Dios no tenemos mucho que ofrecer y que la mejor actitud es reconocerlo como nuestro ayudador, como nuestro sustentador en todos los momentos de nuestra vida, en especial cuando oramos. Dios aprecia la humildad porque nos lleva a depender de Él. Job tenía oraciones humildes. Leamos Job capítulo 40, versículos del 3 al 5. Dice la Biblia así: Entonces Job respondió al Señor: ¿Qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. He oído a algunos líderes religiosos orar con arrogancia, dando órdenes a Dios, como si Dios fuera el siervo de ellos. Esta actitud está muy equivocada. No podemos ordenar a Dios. Él es el dueño de todo y está al mando de todo. Todo lo que nos ofrece es fruto de su gracia y su misericordia. Es por eso que debemos orar con más humildad. Otra manera en que debemos orar es con sinceridad. La sinceridad tiene que ver con nuestro corazón y en cómo expresamos lo que realmente sentimos y pensamos, pero sin llegar a ofender a Dios. En Job capítulo 30, versículos 20 al 23, encontramos a Job elevando una oración sincera. Él dice así: a ti clamo, Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable te vuelves contra mí, con el poder de tu brazo me atacas, me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me llevas a la muerte, a la morada final de todos los vivientes. Para algunos, esta oración puede parecer una falta de respeto a Dios, pero si leemos todo el contexto del pasaje, no encontramos a Dios reprendiendo a Job por haberse expresado así. La razón es que a Dios le gustan las oraciones sinceras. No son las palabras bonitas, las expresiones teológicas o cualquier otra plegaria complicada, no. A Dios le gusta la sinceridad. Eso es lo que hace valiosa una oración. Por eso, abre tu corazón a Dios sin rodeos. Sé tú mismo y Él será Dios para ti. Una lección importante de la historia de Job es que Dios no siempre nos responderá lo que buscamos, pero sí lo que necesitamos. Por ejemplo, Job quería saber por qué estaba sufriendo. En el capítulo 13, versículos 23 y 24, él exclamó así: Dime qué he hecho mal, muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? Job consideraba que no había hecho ningún mal como para atravesar semejante calamidad. Claro que Job, como todo ser humano, cometió pecados, pero ninguno como para sufrir tales desgracias. Cuando Dios por fin le respondió, no le dijo que Satanás había pedido probar su fe. ¿Qué le respondió entonces Dios? En los capítulos 38 al 41, Dios le respondió a Job con preguntas. En esas preguntas le mostró a Job que Dios estaba al cuidado de toda su creación, que ninguna cosa, por más ínfima que fuere, escapaba a su atención.
Entonces Job conoció que Dios es poderoso y omnisapiente. Eso es lo que Job necesitaba saber. Dios no lo había abandonado. Dios estaba ahí con él en el dolor. Job comprobó lo que había dicho en el capítulo 23, versículo 10. Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es posible que cuando oremos no tengamos todas las respuestas que buscamos, pero sí tendremos todas las que necesitamos. La historia de Job también nos enseña que debemos orar en todo momento. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 5. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. Si bien este pasaje no dice que Job oraba todos los días, queda implícito que él siempre, continuamente intercedía por sus hijos, y la intercesión implica oración. Job no solo oró cuando todo iba mal, él también oraba cuando todo iba bien. En otras palabras, Job se mantuvo firme orando en la adversidad porque antes ya se había mantenido firme orando en la prosperidad. ¿Qué aprendemos? Que la oración es una necesidad. Necesitamos orar. Veamos una analogía con el deporte. Hay disciplinas deportivas muy interesantes. Una de ellas es el snorkel. Los practicantes de este deporte ponen a prueba sus pulmones, pasando varios minutos bajo el agua sin ningún tipo de equipo de respiración. Los mejores deportistas consiguen pasar entre 5 y 7 minutos sin respirar, pero nadie ha conseguido más. ¿Por qué? La razón de este tiempo corto de hasta 7 minutos máximo es que el ser humano no puede vivir sin respirar. Cualquier breve periodo sin oxígeno puede causar daños irreparables en el cerebro de la persona. Durante este tiempo, los médicos y otros profesionales de la salud están alertas para prevenir los daños por falta de oxígeno. El oxígeno, mis amigos, es esencial para la vida humana. Y así como el oxígeno es imprescindible para el cuerpo, la oración lo es para la vida espiritual. Cuando Dios creó al ser humano, puso dentro de su constitución la necesidad de orar, de conectarse con Él, de comunicarse con Él. Por eso orar es como respirar. La escritora norteamericana Elena de White escribió: la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón de inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y los músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando según parezca propio y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Elena de White escribió esto en Mensaje para los Jóvenes, página 247. No podemos ser cristianos si no oramos. ¿Por qué no podemos ser cristianos si no estamos conectados con Cristo? Si no conversamos con Él, si no somos amigos de Él. Si no oramos, nuestra conexión con Dios se corta y nuestra vida espiritual muere. Así como físicamente morimos cuando dejamos de respirar, espiritualmente morimos cuando nos desconectamos de Dios y dejamos de orar. En lo personal, cuando reflexiono en este texto, siento una falta de aliento espiritual al darme cuenta de lo poco que he llenado de aire puro mis pulmones espirituales. La oración es tan vital que la escritora Elena de White añade: sea cada respiración
una oración. Esto no es una exageración. Cada segundo de nuestra vida debe ir acompañado de una oración, una comunicación constante con nuestro Creador. No sé si estarás pasando por un momento difícil como el de Job y te sientes abandonado por Dios. Quizá durante mucho tiempo lo único que te ha llegado del cielo ha sido un silencio ensordecedor. Aún así, no dejes de orar. Es más, intensifica tus oraciones. Puede ser que Dios te esté refinando como el oro y te esté dando tiempo para que te transformes y estés listo para recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. No dejes de orar. El Señor nunca te abandonará.